Durante toda mi infancia y mi adolescencia siempre sentí que era ese típico niño vago, indisciplinado, que no hacía las cosas por rebelde o por cualquier excusa. Pero hasta mis 25 años confirmé que tenía TDAH y que esto que sentí en gran parte de mi adolescencia en el colegio era gracias a este problema, entre comillas. Entonces en este video intentaré explicarte cómo fue que lo detecté, cómo me lo confirmaron y qué hice para afrontar este problema. Así que acompáñame a ver el video y espero que lo disfrutes. Durante mucho tiempo, la verdad, me sentía un poco raro, un poco defectuoso, por decirlo así, porque muchos de los proyectos que empezaba con mucho entusiasmo y con mucha pasión, proyectos realmente que salían de mi cabeza, de mi corazón, los dejaba parados. Un ejemplo muy claro es el primer canal que tuve, un canal que se llamaba El Rolo, donde hacía entrevistas en la calle, más contenido de comedia. Les estaré dejando por acá unos clips de mi anterior canal. Y otro ejemplo más actual es este mismo canal, porque aunque esté subiendo contenido desde hace 2 meses de manera constante, este canal tuvo un parón de 1 año, ya que el primer video se subió en el año 2025, los últimos días del mes de enero, y solo logré tener 1 mes de contenido. Y para lograr hacer ese mes de contenido ya los tenía hechos, fue solo ir subiéndolos y posteándolos, pero no pude seguir con esa firmeza para salir a grabar y seguir generando este mismo contenido. Siempre tenía excusas o buscaba la manera de no cumplirme, y era algo que no entendía y la verdad también me hacía sentir mal. Esto mismo me pasaba durante mi adolescencia, ya que no solo en los proyectos de audiovisual que tenía, sino que en el colegio también no entendía el por qué, si sabía que tenía que hacer los trabajos, si tenía compromisos escolares, porque no podía lograr cumplir con ellos, y en vez de eso mi cabeza buscaba ocupar su tiempo viendo videos, estando en redes sociales, saliendo a perder el tiempo, jugando fútbol, haciendo skate, y nunca me enfocaba en lo que realmente tendría que enfocarme. Por más que tuviera el tiempo para hacer las cosas, siempre procrastinaba y nunca encontraba esa fuerza de voluntad para decir, hey, me tengo que sentar y hacer todos estos proyectos. Fue hasta más o menos mis 23, 24 años que comencé a enterarme, entre comillas, de lo que tenía, sin diagnosticarlo, obviamente, porque redes sociales como TikTok empezaron a mostrarme contenido sobre qué era el TDAH y comencé a sentirme identificado con los síntomas que estos influencers hablaban en su momento. Y esto generó que comenzara a buscar síntomas y a que me incursionara en internet y buscara la forma de cómo podía ser diagnosticado, a ver si en verdad sufría de TDAH. Esto sí pasó. Hasta que tuve mis 25 años me diagnosticaron TDAH. Tuve que ir al psiquiatra, que es realmente la persona que te lo diagnostica. Y después de 1 hora de consulta me confirmó que sí tenía efectivamente TDAH, y que debido a que tenía una edad ya avanzada no había forma de tratarlo, sino que me recomendó unas pastillas que estaré dejando los nombres por acá, pastillas que nunca utilicé precisamente porque no quería depender de la medicina para sobrellevar este tipo de problema, entre comillas. Y nada, la verdad sí me bajó un poquito de la moral ese doctor, porque dije como que, hey, viví toda mi vida con esto, nunca lo supe, siempre me sentí mal, ahora que lo sé, ¿cómo puedo tratarlo? Y su solución solo fue tomar pastillas, y no diariamente, sino las pastillas eran solo para casos en especiales. Si iba a presentar un examen, si necesitaba estudiar, y según lo que entendí era que me ayudaban a enfocarme en lo que iba a hacer. La verdad, cuando tuve la confirmación del problema que tenía, pensé que las cosas se iban a mejorar un poco, pero no fue así. Los síntomas que tenía se empezaron a agudizar muchísimo más. Un claro ejemplo de esto fue que en uno de los trabajos de hostelería que tuve en un bar, trabajaba en la barra de dicho bar, y normalmente entre 7 y 9 de la tarde se llena, es la hora punta.
Entonces, inevitablemente había mucha gente en la barra teniendo sus conversaciones en grupo y todas las conversaciones, por más lejos que estuviera, las escuchaba en mi cabeza. A la misma, al mismo volumen y al mismo tiempo. Y cada vez que se acercaba uno de mis compañeros a pedirme, ya sea una cerveza, un vino o algo para comer, para ir a poner en las mesas, no lo escuchaba. Realmente tenían que llegar al punto de decirme, hey, estoy aquí. Y ahí como que realmente les podía poner atención. Porque las conversaciones las escuchaba a este volumen y a mis compañeros los escuchaba acá. Era algo muy loco. Otra cosa que empeoró, comencé a procrastinar aún más. Realmente empecé a dejar todas las cosas a un lado. Perdí la motivación porque realmente no sabía, o sea, sabía el problema que tenía, pero no sabía cómo solucionarlo. Y por más que había intentado llevar una agenda, hacerme un calendario o ponerme metas, no las cumplía. Y el problema era ese, que quería hacer todo al mismo tiempo y no podía con todo. Entonces seguí los consejos de mi mamá y terminé entrando a terapia. En la que estoy actualmente es una terapia conductual para el manejo del TDAH. Bueno, parceros, nunca es mal momento, como siempre les digo, para suscribirse, para dejarme un comentario y decirme, hey, ¿no tienes TDAH? No, sí, la verdad sí tengo. O no, no tengo, soy una persona completamente normal. Escriban lo que quieran en los comentarios, déjenme un like, ya saben, suscríbanse al canal, perros, porque necesitamos llegar a los 1000 subs. Y nada, sigamos con el video. Bueno, y una vez entré a terapia me di cuenta que este problema va muy de la mano de la desregulación emocional, ya que las personas que tenemos TDAH somos o tendemos a sentir más las cosas a flor de piel. Entonces, lo que para ti, persona sin TDAH, puede ser algo irrelevante o algo que no pueda generar un inconveniente muy grande en tu vida, para mí sí puede llegar a serlo. Me dieron varios tips, les voy a contar 3 de los que me funcionaron a mí y que tal vez puede llegar a funcionarles a ustedes, pero esto no es como una pastilla que te lo tomas y ya, son cosas que tienes que hacer constantemente para que lleguen a funcionar. Tip número 1. Normalmente soy una persona que tiene muchos pensamientos intrusivos, entonces el tip que me dieron para esto fue ponerme en el celular la palabra stop o para, no recuerdo muy bien cuál era, pero la que me funcionó a mí es basta. Entonces cada vez que comienzo a tener muchos pensamientos intrusivos, le digo a mi mente basta, 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 hasta que en algún momento realmente estos pensamientos se calman. Pero vuelvo y digo, es algo que a la primera no va a funcionar y tiene que hacerse constantemente si quieres que pueda funcionar. Porque recuerdo que el primer día que lo apliqué iba con un problema en la cabeza de la universidad porque se me cruzaron 2 materias. Aparte de eso, estaba enojado con un profesor por una nota de un trabajo y aparte de eso iba camino a mi casa manejando. Entonces era muy chistoso porque por un lado en mi cabeza un pensamiento era el problema con el profesor, en el otro lado era el problema de no poder resolver las materias que se me cruzaban y en el otro mientras iba manejando iba escuchando una canción de Las Pelotas, rock nacional argentino, y la iba cantando. Entonces estaba cantando y estaba teniendo esos 2 pensamientos al mismo tiempo. Llegó un momento que realmente mientras iba manejando grité y dije ¡basta! Y ahí comenzó el basta para mí. El segundo tip tiene que ver en las situaciones cuando mi mente no se encuentra en el presente, sino que solo me pongo a pensar en el futuro, que es algo también que a mí me come mucho la cabeza. Entonces no disfruto el lugar ni el momento en el que estoy en el presente, sino que mi cabeza va 5 años más adelante. El tip que me dieron se basa a través de los sentidos, ya sea olfato, ya sea tacto, ya sea gusto, vista. El que más me aplico en mi caso es el de la vista y es en el entorno en el que estoy, cuando comience a tener esos pensamientos a futuro, comienzo a describir
todo el entorno en el que estoy. Entonces, actualmente estoy en el estudio de grabación de la universidad. Entonces sería como que tengo un foco al frente que tiene luz blanca, está conectado a un alargador, tengo a un compañero al frente grabándome con una cámara, digo la marca de la cámara, y dar todo eso detalladamente me hace volver al presente y al lugar donde estoy y me aleja de esos pensamientos que poco a poco me están comiendo el coco. Tip número 3, Santiago Recorre Army. La verdad, el tip número 3 no me lo dieron en mi psicólogo, más que nada como que lo comencé a hacer yo solo. Y no sé si se acuerdan que al principio dije que intentaba ponerme muchas metas, pero no me podía cumplir ninguna de estas metas. Entonces decidí ponerme una meta muy mínima para no abandonarla y ir así cogiendo una rutina. Y una vez que ya la adquiría dentro de mi rutina, me ponía otra meta y así comenzar a crear una rutina que ya pudiera manejar. Y es tan sencillo como que yo era, porque en este momento ya creo que no lo soy, una persona muy desorganizada, tanto en el cuarto como en el carro, como en mi vida. Entonces lo que empecé a hacer era levantarme y tender la cama. Y comencé a tener esto de costumbre a tal punto que los días que me paraba y salía y no tendía la cama, como que ya me fastidiaba y decía, ay, tengo que tender la cama, porque me sentía como culpable conmigo mismo. Y me ayudó realmente a enfocarme y a tener una mejor rutina. Bueno, y al final de todo esto puedo decir que mi vida sí ha ido mejorando. La verdad, me siento más calmado, llevo una vida más tranquila, he sabido organizar mis espacios y darle prioridad realmente a los proyectos que necesitan de mi tiempo y de mi atención al 100%. Y nada, esto ha sido gracias a la decisión que tomé de entrar a terapia y alejarme de las cosas que me estaban quitando el tiempo y quitando las ganas de vivir. Mentiras, las ganas de hacer las cosas, o sea, con lo que procrastinaba más que nada. Así que si tú, donde sea que me estás viendo, te sientes igual que yo antes de saber que tenía TDAH, déjame decirte que no estás solo y que solo tu cerebro no funciona de la misma forma a la que funciona un cerebro normal. Y vivimos en una sociedad donde se espera que todos hagamos las cosas al mismo tiempo. Entonces, hay cómo solucionarlo, hay cómo tratarlo, hay esperanza y nos vemos en otro video. Y adiós.